www.libreríacafé.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sikus. Libros para una cultura de la integración. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido Al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. De 12 a 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. Buenas, buenas, buenas. Buen mediodía para todos y para todas. Arranca Bonavita en 530. Y está lloviendo, por lo menos aquí en la zona del AMBA, en varios lugares de la Argentina. En este momento vamos a repasar enseguida alerta amarilla por la ciclogénesis, que era lo único que nos faltaba. Hola, Charlie Escalante, están los controles centrales. Vicente Castro, nuestro operador de streaming. Manon Sanseverino en las redes sociales. Auda Silva, Marian Collante, Lucho Murad, tridente de producción. Jair Sibel, pasado por agua, pero firme en el estudio. ¿Qué hace, Bonavita? Qué lluviecita que tenemos. Todo. 15 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo menos no hace frío. Miremos lo bueno, tratemos de que esta cada vez más difícil, pero hay algo siempre de cada raza, ¿o no? Sos optimista, ¿eh? Está nublado con lluvia, va a llover todo el día, que los pibes no vayan a la escuela hoy, está justificado, ¿no? ¿Van a la escuela o no van a la escuela? Se decrete feriado. Sí, viven lejos, no van a la escuela. Si la mamá no quiere mojarse cuando te quiere buscar, no van a la escuela. Mándalos igual. Arreglate. ...15 grados te decía en la ciudad de Buenos Aires. Miro hacia la provincia, en Trenquelauquen, 12,8 la temperatura, 14 grados la máxima. Lluvias y tormentas durante todo el día. Estoy mirando a Río Tercero, Córdoba, también lluvias durante todo el día, 12 grados. Mañana sale el sol. Entonces que no vemos el sol. Metafóricamente. Estamos en el 1132-000-530. Ese es el WhatsApp de la Radio de las Madres. Bonavita en la 530. Quiero que salga el sol, por favor.
Quiero que los bandidos huyan también. Oh, todo, está pidiendo todo, nena. Quiero leer buenas noticias, un programa completo de buenas noticias con buenas noticias en la tapa del diario. Vas a tener que laburar mucho para eso. ¿Cuánto falta para que llegue ese momento en la República Argentina? Que agarres el diario y digas, che, estos tipos no tienen nada para contar, todas buenas. A ver qué salió en la contratapa, algo te leo. No te voy a dar este diario ahora porque estamos saliendo por streaming aparte y no te puedo dejar ojear los diarios de esta manera. Bueno, este diario que tengo acá, la deportiva dentro de todo, si buscas un neutro es deportiva. No, bueno, la escaloneta, una buena que tenemos. Si son resultados de partidos, de encuentros, siempre hay alguien que llora, ¿no? El que pierde llora. Sí. Pero dentro de todo, digamos, ¿qué preferís? ¿Una noticia de inflación a la suba o de poderes adquisitivos frenados, jubilados empobrecidos? ¿O que pierda Atlanta? Yo no tengo una alegría con Atlanta hace 35 años, Bonavita. Así que ya estoy resignado a las malas. Bueno, está bien. Algo así quisiera que nos pase en algún momento, ¿viste? Que no tengamos de qué hablar. Malo. Qué lindo. Llegará el día, Bonavita. Cállate, estúpida, me dicen. Empezar a repasar las noticias del día, que sí, tenés un montón. Y bueno, hay cosas importantes que están pasando en la República Argentina. Estamos muy cerquita del Congreso y en todo sentido lo digo porque esta semana cobra relevancia particular. A partir de esta noche, vamos a ver qué pasa con el clima. Está anunciado lluvias. Yo no tengo dudas que de todas maneras quienes están dispuestos a organizarse en defensa de la ley de emergencia en discapacidad hoy se van a movilizar. Hay una vigilia que está prevista y una movilización durante la jornada de mañana. Estaba viendo entre los convocantes a Gustavo Santaolalla, a León Gieco, bueno, a grandes artistas de nuestro país, los artistas comprometidos de siempre, ¿no? Totalmente. Que salen a bancar y que salen también a convocar, porque es de una crueldad absoluta esto que estamos viviendo en Argentina, y hay una batería de temas que enseguida vamos a repasar, que esta semana se discuten en diputados y también en el Senado, que son importantes y que son importantes para todos, para los jubilados, para las universidades, para las personas con discapacidad, para las provincias, porque recordemos que tienen media sanción aquellas leyes que distribuyen fondos en las provincias del impuesto al combustible, algo que debería estar distribuyendo el gobierno nacional, solo que está haciendo caja con eso. ¿sí? Totalmente. Y también los fondos para ATN. Así que, bueno, insisto, una semana muy, pero muy importante en el Congreso. Mientras tanto, los argentinos y las argentinas tenemos que ser conscientes que estamos avanzando a definir cómo estará compuesto ese Congreso a partir de diciembre. Creo que hay que explicar la importancia de las elecciones que tenemos ya en breve tiempo. El 26 de octubre me estoy refiriendo a las elecciones por legisladores y legisladoras nacionales que van a tener que discutir, entre otras cosas, las leyes que este gobierno pretende aprobar y acordó con el Fondo Monetario Internacional, que te van a complicar todavía un poco más la vida. Totalmente, prepárate para un segundo tiempo bastante picante. Sí, Javier Milei cumple su objetivo de avanzar en cantidad de diputados, por eso es tan estratégico que en octubre y en septiembre en la provincia de Buenos Aires se le pueda poner un freno, por lo menos en materia electoral, a este gobierno. Estaba mirando la noticia del productor que tiró 140 toneladas de tomate por falta de ventas y que apuntó contra el contrabando desde Bolivia. Después, en todo caso, lo desarrollo, pero me hace acordar a otro título que vi esta mañana en donde la UIA va a presentar un informe en el que se quejan por las altas tasas municipales que pagan en algunos lugares y es efectivamente, estos dos ejemplos, es aplicable aquí la frase de que el árbol te está tapando el bosque, ¿no? No son los contrabandos, los productos que pueden entrar por contrabando de Bolivia, ni son las tasas municipales. Es este programa económico, con caídas de ventas, con aperturas de importaciones, con pérdida del poder adquisitivo, que tiene muchas víctimas. Algunos no quieren reconocerse como víctimas de un modelo que incluso algunos coinciden ideológicamente o defienden, y no sé, les cuesta un poquito darse cuenta que están siendo masacrados. Totalmente. Si el problema son las tasas municipales, sino la desregulación del comercio exterior y la apertura a las importaciones, me parece que alguien está fallando en el análisis o está haciendo funcional al gobierno. Escúchame, el tipo se puso camisa, dijo, a mí otra vez no me engancha Trump, y su amigote mal vestido, se fue Zelensky de etiqueta. Donald Trump lo aplaudió, lo felicitó por la ropa, que es increíble, ¿no? Estamos hablando de una guerra, estamos hablando de un encuentro entre Donald Trump y el presidente de Ucrania, que estuvo afuera de la primera cumbre con Putin, y que uno de los temas principales era la ropa.
Totalmente, bueno, ¿te acordás que ya se le había cobrado, como vos decís, la vez anterior por llevar ese jogging informal? Esta vez fue mucho más desacartonada, sonrisa de por medio, apretón de manos. Vamos a estar hablando de lo que sucedió en esta cumbre y los escenarios que pueden abrirse a futuro, Feli, después del encuentro entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Y fueron allí a acompañarlos los líderes europeos, hubo mucho una foto, respaldo. Otro clima ayer, ¿no? Sí, mucho respaldo, estuvieron los líderes del Reino Unido, de Francia, de Italia, estuvo von der Leyen, que es la organizadora de la Comunidad Europea, así que bueno, por lo menos un respaldo a la figura de Zelensky y a la posición de no entregar territorio, algo que parece muy difícil. ¿Hay reunión? ¿Habrá reunión Zelensky con Putin al final? ¿Será solas? ¿Cómo será eso? Yo creo que no va a ser a solas, porque ya vimos que el promotor de Zelensky y el que toma las decisiones es Donald Trump. Sí. La otra discusión es que hay un posible encuentro entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin en China, que sería la contracara de esta reunión y los verdaderos dueños del mundo discutiendo qué pasa con los territorios en disputa. Bien, estaremos muy atentos. Ojo, porque hoy tenemos diferentes notas, vamos a ir a Bolivia. Habló Evo Morales, después de haber cosechado casi el 20% de voto nulo. Sí, muchísimo. Decíamos que es el tercero en cantidad de votaciones. ¿Qué haces con eso ahora? Bueno, la pregunta es qué va a pasar con eso y qué va a pasar en el balotaje, donde vuelve a convocar a impugnar el voto frente a dos candidatos de derecha, Rodrigo Paz por un lado y Tuto Quiroga por el otro. Claro, bien, muy, muy complicada la situación de Bolivia, sobre todo, como ayer decía Jair, repasando lo que fueron los años de gobierno de Evo Morales y la revolución que efectivamente pudo llevar adelante en su país, que se convirtió el país con mayor crecimiento de la región durante muchos años, ¿no? Sin lugar a duda, y transformó una matriz social en donde los indios y los campesinos eran ciudadanos de segunda a que fueran los que tomaban decisiones políticas. Bueno, hay varios temas más que están en danza y sobre los que vamos a volver. Por supuesto que todavía seguimos indagando en lo que fue la confección de las listas para el próximo 26 de octubre. Es una cajita de sorpresas porque te encontrás con figuras, con personajes. Mira vos, quedó como... Me estoy refiriendo sobre todo a La Libertad Avanza, ¿no? Porque hay una cosa como muy noventosa de incluir a personas del... Por ahí nos sorprenden, o sea, también obviamente puede surgir algún prejuicio, pero bueno, escuché a algunos hablando de mandatos celestiales, energías y demás, y todo eso trasladado a la política, no sé si puede dar un buen resultado. A mí me pone muy contento que esté de candidato Larry de Clay, me pone muy contento, compañero de Escobar, creo que por el espacio de Cuneo, ya te lo voy a averiguar, pero bueno, quiero encontrar la boleta de Larry en mi cuarto oscuro, por favor. Bueno, perfecto, vamos a ver si le dan el gusto o no. Y en un rato te voy a contar de un señor emprendedor, esto es terrible. Leí dos cosas que me dejaron bastante impactadas que tienen que ver con la comida. Contá. En principio, la presencia de gusanos en una salsa de tomate de venta libre. No seas mala. Viste que siempre estuvo el mito de que una cadena de comida rápida... No era una cadena de comida rápida, es una marca nacional. Upa. A ver, en un rato les voy a contar un poco más. Pero bueno, esto pasa cuando empiezan a... tratan de abaratarse los costos de aquello que se vende. Con los medicamentos, con la comida, con todo pasa, con la ¿no? ropa. Lo que pasa es que cuando hablas de comida, de alimentos, y cuando hablas de medicamentos, por supuesto que el costo es altísimo. Totalmente. Que pagás. Ya no hablo de costos económicos. Pero me quedé muy impactada con un chef tucumano. Si hablas de milanesas, acá hemos hablado, hemos hecho nota. Sándwich de milanesa, dale a un tucumano que lo haga. San Miguel Tucumán, sin duda. Pero este tucumano se ve que estaba tratando de abaratar costos. ¿Y sabés con qué hizo las milanesas? No. Las hizo con papel higiénico. No, o sea, el flaco pasó por huevo, aparentemente. No sé, andás a ver qué le puso. Empanó, o sea, vos la veías y era una milanga. Pero eran de papel. Son y tenía veganas. También Milanesa vegana. Es que los vegetarianos comen cualquier cosa. Le da un pedazo de cartón, es un hecho. Empanizar Le das un pedazo de cartón y se lo come. Dale. Bueno, pero esto era para todos en una fiesta popular que había. La gente empezó a mirar y decir, che, raro lo que tiene para vender, ¿no? Qué cuadraditas que están esas finitas, cuadraditas, las milanesas. Bueno, constataron efectivamente que eran de papel y que además había algún embutido, algún chorizo que tenía cartón y papel. No también. lo puedo creer, viejo. Cualquier cosa vendía el tucumano. Sí, cualquier cosa, efectivamente. Creo que no llegaron a comerlas. Pero después te lo voy a contar. 12:17 minutos, quédate. Estamos abriendo Bonavita en 530. Está lloviendo, pone la radio, quédate con nosotros, prepárate un matecito, prepárate el almuerzo. ¿A dónde te vas a ir?
Pero qué lástima, Javier Milei no pudo llegarse hasta Junín, donde seguramente lo estaban esperando y tenían muchísimas ganas de recibirlo. Pero por su seguridad, según transmiten, ¿no? Desde Presidencia, no viajó, no estaban dadas las condiciones climáticas para un viaje en avión, por ejemplo, y mucho menos, según aseguran, vía terrestre. Vos sí podés movilizarte vía terrestre, pasa algo, no importa. Pero bueno, el presidente no puede ir vía terrestre 220 kilómetros, No, 230 es un montón, kilómetros, felicita. 260, bueno, 260 kilómetros, imagínate. Él no sale de acá de la zona norte de Capital. Pero dejalo. lo que sí puede hacer el presidente Javier Milei a partir de ahora es seguir insultando a niños. ¿Quiere insultar niños, Bien, señor presidente? bien. Hágalo, porque siempre habrá algún juez como Alberto Osvaldo Recondo que le dé la ¿Quién? razón y le diga, sí, señor, usted tiene derecho a expresarse libremente. ¿Quién se cree que es este chiquito? Jan se llama, Sí. 12 años tenía Jan, Bardealo. activista se dice, pero que se lo aguante, como dice el presidente, ¿no? Más o menos bancate el vuelto, le dijo el presidente, si vos querés ser parte del debate público. La verdad que es increíble. El juez en cuestión le dio la razón a Javier Milei, que no quiere borrar este tuit. Es un hombre que dice afecta mi libertad de expresión. Ahora, a mí me gustaría preguntarle, no tengo la oportunidad porque nunca le vamos a hacer una nota nosotros a Javier Milei, pero me gustaría preguntarle por qué borró el tuit de la causa Libra. ¿Por qué lo borró? ¿No Lo está hubiera afectando dejado. él mismo también su libertad de expresión? Lo hubiera dejado. Claro. Porque si lo borró, como dijo en algún momento, porque causó algún tipo de confusión o mala interpretación, bueno, este tuit generó bronca, malestar, ofensa, no solamente en Jan, en su familia, sino también en muchos argentinos que se sintieron ofendidos porque el presidente se dedique a hostigar a un niño de 12 años que está haciendo un planteo muy, pero muy justo de defensa de los derechos, en este caso, de las personas dentro de la condición del espectro autista o de las personas con discapacidad. Pero bueno, se ve que no hay muchas ganas de preguntarle a Javier Milei. ¿Cómo se llama este hombre de Neura que va a ser Tronco? Sí, Termo le iba a decir. Yo Tronco. también le iba a decir Termo porque... Sí, por la foto de los dos Termo ¿Te das pegados a la cuenta que cara. te hace daño? Hay un A mí me daño hace daño ese ocasionado. muchacho. Hay un daño ocasionado que me parece a mí es irreversible. Sí, la herida porque- cognitiva de nuestra sociedad. Claro, porque lo viste un montón de, seguramente por repetición en las redes. No lo vi nunca, en haciendo verdad, ese además. acting estúpido, poniéndose un termo en la cabeza, Sí. riéndose de las personas que lo piensan con él, o haciendo de zombie. O sea, es lo único que le conocemos, quienes no hemos seguido su carrera periodística, suponiendo que tenga una carrera periodística. Va a ser tu diputado, así que prepárate, querida. Sí, por eso digo que es muy lamentable. Pero bueno, hay un montón de preguntas. Yo creo que Javier Milei no pasa una buena entrevista. Y No la pasa. ¿sabés qué pasa? No recuerdo ninguna entrevista incisiva. Sí, No la de te- la BBC. La única de la entrevista BBC, en la que le hicieron bien las exactamente. preguntas, ni siquiera era que era una pregunta para destrozarlo, pero No, eran no. preguntas correctas. Sí, sí. ¿Qué puede decir del poder adquisitivo, de las dificultades para acceder al alimento, al aumento? Bueno, estuvo bien, muy bien preguntado. Ni Correcto, siquiera- ¿no? Correcto. Sin ser Correcto. Lo incisivo, que pasa es que sin estamos- ser confrontativo. Estamos tan acostumbrados a Johnny Viale, estamos tan acostumbrados a Trebuch, estamos tan acostumbrados a Feynman, a Laje, y bueno, que la verdad, los muchachos del periodismo, ¿no? Son Totalmente. todos... Nunca una mina. No, en términos generales son muchachos que ponen la voz grave, que se ponen una corbata, que fruncen el ceño y que creen que con eso ya el acting es suficiente como para llamarse periodistas independientes. Y en realidad son militantes, asúmanlo. Vos decís que me falta una corbata a mí, ¿no? Para nada, porque vos no te estás asumiendo, ¿no? La Como pucha. periodista independiente. No, menos Por lo independencia tengo claro, yo. Por lo menos sean francos y bánquense la situación y digan, mire, yo no le voy a hacer daño con una pregunta al presidente que defiendo, en todo caso, ¿no? Estamos haciendo propaganda, no estamos haciendo una entrevista. Sí, te sumo algo más. De paso Sí. no dañas tu profesión. No sé si lo viste, vi algunos recortes, no la vi entera, de la entrevista de Feynman a Rosenblatt. Me pareció un ejercicio periodístico muy interesante porque fue No, no Rosenblatt la vi. a confrontarlo en vivo, un tipo que se siente a sus anchas para decir lo que quiera. Vos viste la entrevista de... La que le hizo Feynman lo invitó a Pedro Claro, Rosenblatt. yo Primero Pedro Rosenblatt vi lo la- invitó a Feynman esa la vi. y ahora Feynman lo invitó a Pedro Ajá. Rosenblatt. No la vi entera, vi recortes, no sé, 12, No vale 15 recorte, minutos. no vale recorte para juzgar una entrevista, hay que mirar la entrevista. Es verdad, pero me pareció bien el planteo de Pepe Rosenblatt confrontando con muchos argumentos a un tipo que campea a sus anchas sin tener nadie que lo contradiga también. Sí, por supuesto que es interesante si eso sucede. Bueno, la voy a ver entonces. Vi la primera parte, Recomiendo. no vi la segunda. Recomiendo, no la vi entera, así que medio vende humo, pero lo que vi me llamó la atención.
Bien, 12:24 minutos, estamos en el 1132-000-530 y como te decía también, enseguida los vamos a escuchar, si mandan mensajitos de audio, por supuesto que recuerden 40 segundos, un minutito y los podemos escuchar ahí, y también vía streaming en nuestro canal de YouTube Somos Radio AM 530. Hay diferentes organizaciones de derechos humanos que han realizado denuncias, presentaciones, lo hemos contado, ante la inminente, yo la verdad no creo que venga, llegada de Benjamín Netanyahu a la República Argentina, que está planificada entre el 7 y el 10 de septiembre. Totalmente, bueno, lo habíamos dicho acá, es muy difícil que se pueda llevar adelante por el pedido de captura internacional que tiene por genocidio el primer ministro israelí, que está en el cargo desde el 2009 con un interregno de solo un año. Claro. Después, en todo caso, podemos detenernos un poco más en esa información, pero insisto, realmente nadie cree que venga porque no es la única denuncia que tiene otras denuncias en instancias internacionales y no son denuncias livianas por genocidio, por crímenes de guerra, así que es bastante improbable, la dejaron correr hasta acá, pero es bastante improbable que visite la Argentina. Sí, me parece que también es parte de la tensión que busca instalar Javier Milei sobre su cercanía con Israel. Yo me pregunto por qué todo está al revés. Ya nadie se mira a los ojos. No hay más abrazos de esos que hacen bien. Yo necesito tiempo, pero del tiempo sin tiempo, para poder despertar y conectar con todo lo que no se ve. Y mientras uno atrás del otro, yendo siempre al mismo lugar. Uno atrás del otro, yendo siempre al mismo lugar. Y uno atrás del otro, y van, van, van. Perdámonos un poco más, que todavía queda mucho tiempo. Perdámonos un poco más y que la luna nos vea pasar. Es un puré de tomate marolio que está en la mira. La ANMAT advierte justamente de un lote que tiene la presencia de un parásito identificado en análisis microscópicos. Bueno, está el número de lote, es el L25114, ¿sí? Así que presten atención a eso, sobre todo cuando se trata de un producto que es de consumo popular. Hablando de ANMAT, hoy se conoció que despidieron a una funcionaria de la ANMAT, a una de las responsables de la ANMAT. Esto fue muy por lo bajo, porque vieron que el tema de la contaminación del fentanilo, en términos generales, viene siendo tratada con discreción. Esto empezó en mayo. Empezó a tomar un poquito más de lugar gradualmente en los medios de comunicación. El gobierno nacional, obviamente, que omite todo lo que puede hablar de estos temas, y hoy se conoció este despido, y en un rato te quiero contar un poco más sobre la cantidad de gente que quedó en ANMAT, la cantidad de inspectores que hay en ANMAT para atender cientos de laboratorios, y la verdad que es por demás de preocupante. Pero bueno, yo abría hoy el programa diciéndoles: quiero más noticias buenas y optimistas. Dale, por favor. Y aquí las últimas veces que hablamos de lo que pasa en Rosario, de lo que pasa en Santa Fe, y hablamos de Ciudad Futura, decimos, es esperanzador. La verdad, es esperanzador mirar hacia allí, y sobre todo si pensamos que este tipo de proyectos pueden también tener desarrollo en el país, ¿no? O en otros lugares. Vamos a saludar a Karen Tepp, que es concejal de la ciudad de Rosario por Ciudad Futura. El peronismo santafesino fue noticia durante el fin de semana porque resolvieron la interna, lograron una lista de unidad que será encabezada, y aparte está bueno destacarlo, hablábamos de que son pocas las mujeres que encabezan. Muy pocas. En este caso es Karen Tepp quien encabeza en la lista. El Chivo Rossi se sumó, bajó su candidatura y se suma allí, por eso se logra la unidad. ¿Cómo estás, Karen? Gracias por recibirnos.
No, ¿qué tal? Muy emocionada ya por la presentación, muchas gracias. Es que realmente hemos hablado con otros referentes en este espacio de Ciudad Futura y bueno, cuando nos cuentan los proyectos que tienen ya desde hace años y la forma en la que se origina Ciudad Futura, bueno, la verdad que es muy interesante y es esperanzador porque, Karen, repasábamos recién, abrimos todos los días hablando de la situación de las personas con discapacidad, jubilados, trabajadores, insultos del presidente a un niño de 12 años. La verdad que es bastante desolador el panorama. Sí, absolutamente. Yo creo que el gran desafío que tenemos en estas elecciones son dos, ¿no? Respecto del gobierno de Milei. Por un lado, ponerle un claro freno a las políticas que lleva adelante, que además tienen una intencionalidad que es generar la idea, imponer el sentido común de que no hay alternativa, ¿no? Y bajo ese concepto se intenta justificar cualquier decisión o acción, por más violenta o cruel que sea, incluso en los grupos más vulnerables. Y eso tiene una clara intencionalidad política que es generar en nuestra gente resignación. Sí. Creo que desde nuestra fuerza, desde Fuerza Patria, tiene que ser una elección donde luchemos contra la resignación, que incluso nos intentan imponer a quienes somos militantes, a quienes no estamos dispuestos a aceptar esta realidad, y que por eso para mí era tan importante que desde la provincia de Santa Fe podamos continuar el proceso que se abrió este año, que como ustedes bien decían, estuvieron siguiendo la reforma de la Constitución, la convencional constituyente, que nos permitió avanzar a nivel provincial en esto de que es una lista de renovación política, que es lo que la sociedad está demandando, pero con unidad, sin ser funcionales a los gobiernos de turno con divisiones internas, sino reconociendo lo que cada uno como personalmente, pero como espacio político y como fuerza, tiene para aportar en estos tiempos, para ponerle un freno a Milei, para convertir esa desesperanza en esperanza, pero al mismo tiempo también yo creo para demostrar de que se puede ganarle a Milei sin convertirnos en Milei. Creo que eso es muy importante. Totalmente, que no tenemos que caer en la tentación de discutir en los mismos términos en los que ellos nos plantean, porque claramente también hay una intencionalidad de anular el debate político y la esfera pública, anulando al que piensa distinto, ¿no? Sí. Intentando generar eso no solamente en la política, sino en la sociedad, que es lo más dañino y destructivo que nos puede llegar a pasar. Así que creo que en eso Fuerza Patria tiene que estar combatiendo la resignación y también el discurso de odio y la violencia en el debate político. Además de ese combate, que es algo que nos venimos planteando, Karen, en algún momento también tiene que haber un programa, tiene que haber una propuesta clara, ¿no? Para todos aquellos que están decepcionados, muchos caídos del sistema, otros agarrándose de donde se pueda. Digo, más allá de confrontar, además de diferenciarse, también tiene que haber un programa. Sí, absolutamente. Yo creo que en esto hay que tener la suficiente crítica y autocrítica de que la unidad por la unidad misma y sola no alcanza, claro, ¿no? Sí. Que se generan expectativas que después cuando no se logran alcanzar o responder con realidades efectivas concretas que le mejoran la vida de nuestra gente, eso solamente genera más frustración, más desilusión y más enojo con la política. Entonces, la unidad por la unidad sola no alcanza, porque incluso refuerza esa idea de que a los únicos que le sirven es a los políticos para conseguir cargos. Entonces, esa idea hay que erradicarla. Nosotros necesitamos que la unidad sea con renovación. Ahora bien, también hay que ser conscientes que plantear la renovación sin unidad es perder fuerza. Por eso nosotros decíamos que teníamos que seguir en este espacio de síntesis, donde la renovación no es solamente de caras o de nombres propios, sino fundamentalmente de ideas, de propuestas, de prácticas concretas que tengamos para demostrar, que creo que es un poco la innovación política que le suma Ciudad Futura a este espacio de unidad con el peronismo y con los distintos sectores del campo nacional y popular, que es que tengamos la capacidad de empezar a materializar hoy esas ideas que tenemos para el futuro. Ustedes lo habrán escuchado a Juan Monteverde más de una vez contar
sobre nuestras escuelas de gestión social, la empresa pública de alimentos, digo, experiencias que hemos puesto en marcha que hoy le cambian la vida a personas concretas y que son de alguna manera un insumo para la construcción de ese proyecto a futuro y de esa alternativa que necesitamos ofrecerle a nuestra gente. Jair Sibel está en la mesa y se suma a esta conversación. Karen, te escuchaba con mucho interés. Me quiero preguntar también qué implica tu candidatura al interior de la política santafesina y del peronismo santafesino, que ha llevado variopintos personajes, entre ellos recuerdo al exgobernador Perotti, pero bueno, ahora el Chivo Rossi acompañándote. ¿Qué implica tu candidatura? Más allá de una lectura generacional, que me parece que no es el trasfondo, digo, creo que tu figura representa otra cosa. ¿Qué entendés que implica hacia el interior del campo popular que Ciudad Futura tenga la potestad de encabezar la lista? Mira, yo lo primero que digo es agradecerle, ¿no?, a las militancias y a los compañeros y compañeras de los 12 partidos políticos que conforman Fuerza Patria y de los movimientos sociales y gremiales que también acompañan este proyecto por elegirme ser quien encabece en este momento este proyecto que como decía antes es un proceso que se abrió con la Convención Constituyente, que para nosotros y nosotras en la provincia de Santa Fe era muy importante. Después de lo que habían sido los resultados de las elecciones en el 2023 y demás, poder volver a generar expectativas e idea de un futuro posible alternativo, no solamente al gobierno de Milei, sino también de Puyaro en la provincia de Santa Fe. Y hasta hace algunos meses atrás, la verdad que era impensado imaginar que se iba a despertar en tanta militancia que tiene nuestra provincia la ilusión de que estamos en condiciones de generar un proyecto alternativo para nuestra provincia y contribuir también al proyecto de futuro o de una Argentina futura. Creo que lo que demostró sobre todo arrancar este proceso de unidad primero en Rosario y ahora en Santa Fe es que entendimos de que quienes estamos siempre acompañando las mismas luchas y las mismas causas, ya sea en las calles o votando en los recintos legislativos en conjunto, no podemos después seguir yendo a elecciones por separado compitiendo entre nosotros, que tenemos que entender que en esta sociedad diversa y plural que nos toca representar y expresar, ni un solo partido político, ni un solo dirigente lo puede hacer cabalmente, sino que hay que poder construir las plataformas lo más amplias posible para expresar a esa diversidad en la cual nadie pierda su identidad, todos nos sintamos parte, porque de esa manera vamos a tener la capacidad de generar un proyecto de mayorías. Y en mi caso, nada, agradecer muchísimo también a los intendentes y a los presidentes comunales del peronismo de Santa Fe, que fueron de alguna manera quienes impulsaron mi nombre, que no era algo que haya estado previsto, digamos, no era algo que como Ciudad Futura tampoco hayamos estado buscando para esta elección. Sí, trabajar en la continuidad de ese proceso que se había iniciado con Juan Monteverde hace algunos meses atrás, que además nos permitió un triunfo contundente en Rosario al candidato de Milei y al candidato del gobernador. Y bueno, si después yo soy una convencida, una militante que los proyectos y los procesos son colectivos y que los nombres propios estamos en función de esos proyectos, sí, en el lugar que nos toque, en el momento que tenga que ser, pero es circunstancial eso, sino estar en el proceso de unidad. Bueno, Karen, cuando estés por aquí, por Buenos Aires, que me imagino que cada tanto estás por acá, por supuesto que te invitamos al estudio. Nos encantaría que vengas a visitarnos a la Radio de las Madres. Dale. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Te mandamos un abrazo. Estamos escuchando a Karen Tepp. Bueno, siempre es interesante volver sobre Ciudad Futura. El peronismo santafesino resolvió la interna, logró allanar una lista de unidad que justamente encabeza Karen Tepp. Tenemos que hacer una tanda. Hoy te digo muchas voces de mujeres y política. Me encanta. ¿Estás preparado? Porque vamos a tener una visita en estudio, en breve. Y además hoy es el aniversario de Sandro Bonavita, perdón, pero lo tenía que decir. Vamos a tener que escucharlo. ¿Cuál vamos a escuchar? A mí me gusta Atmósfera Pesada, pero lo dejo para sus criterios. Charlie asiente, dice que sí. Perfecto, no voy a discutir hoy. ¿Qué te parece? ¿Estamos todos de acuerdo? Es como Milei cuando dice que no va a putear. Dale. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Novedades en Ediciones Continente. Sarmiento, formador ideológico de la clase dominante, Celina Lacay analiza en su obra los elementos que crearon una ideología que justificó políticas de las clases dominantes para instaurar un país dependiente de los grandes centros de poder que hoy sigue vigente. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 tiene memoria. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? ¿Van a comenzar a financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas? Bueno, entonces, hermano, pensá en otra salida, porque yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política. Somos radio. Somos comunidad. Soy el sonido de tus pasos. Cristina Libre. Siempre regresaré. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. $12:42. Le dije que era un día de mujeres, muchas voces de mujeres y política. Escuchábamos a Karen Tepp en la hora anterior y ahora nos visita en el estudio Paula Penaca, diputada nacional por Unidad por la Patria, que estamos charlando fuera de aire también de los días agitados, ¿no? Sí, días de mucho trabajo, pero bueno, esperemos que de muchos logros, ¿no? Nos estamos preparando para mañana una sesión más en el Congreso de la Nación y tenemos que trabajar muy fuerte para dar vuelta a los vetos de Milei, ¿no? Que han agredido a tantos sectores de la población. Ahora te voy a preguntar puntualmente por los vetos, por los proyectos, hay cómo mucho viene trabajo, pero bueno, estamos bien. Bienvenida, gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias por visitarnos. Qué épocas tan complicadas, ¿no? Recién hablábamos con Karen, bueno, en principio hablábamos de las pocas mujeres que hay encabezando. Como que ha habido un retroceso también, ¿no? Desde esa perspectiva de género en términos generales, pero sobre todo hablábamos de el desmedro de la política, de cómo se ha vaciado la política de contenido y de las dificultades que a veces se encuentran para responderle a Milei sin transformarse en Milei. ¿Vos cómo lo ves a eso? ¿Qué pensás? ¿Que hay que contestarle en los mismos términos? ¿Que hay que copiarlos un poco? ¿Hay que ladrarles? ¿O hay que tratar de saltar esa tentación?
Mira, yo siempre creo que en la política nos sirve ser auténticos, ¿no? Ser lo que somos. Y me parece que ha habido en el último tiempo alguna idea de que hay que formatearse. Hay que formatearse según lo que dicen las consultoras, hay que formatearse según lo que miden las encuestas, hay que formatearse según lo que le resulta a los otros. Bueno, yo creo que eso no funciona así, ¿no? Nosotros somos y representamos a un sector de la población que probablemente mayoritariamente no sea el mismo sector de la población que acompaña las ideas de Milei o que ha votado, elegido esa opción. Siempre hay un sector en disputa, digamos, ¿no? Pero mayoritariamente creo que nosotros tenemos que representar a esos sectores de la población y ser lo que somos. Hay que ser firmes, hay que ser firmes. Hay que ser más firmes en las acciones que en la palabra, sin duda. Hay que acercar la palabra y la acción también. Sí. Pero eso no quiere decir que nosotros nos transformemos en eso tan horrible que termina siendo una expresión pública de violencia constante que impacta en cómo crecen los niveles de violencia en el conjunto de la sociedad. Entonces, ese modelo yo creo que no es el que nos sirve, ¿no? A nosotros nos sirve construir, o nos gustaría tener una sociedad que sea más solidaria que violenta, ¿no? Que tenga más bondad y menos crueldad. Entonces, ¿por qué vamos a estar copiando un método de estar constantemente agrediéndonos? No quiere decir perder la firmeza, ¿no? De nuevo, yo creo que las discusiones tienen que ser a fondo, con contenido sobre todo. Y que bueno, y que nosotros tenemos que poder representar eso. Después sí, es verdad, también hay algo de la batalla cultural que siempre fue clarísimo para los feminismos, que era parte de la disputa para poder construir esa igualdad, que fue perdiendo potencia, ¿no? Y que tiene un impacto incluso en nuestra fuerza propia, después de muchos avances y de haber consolidado, si se quiere, que parte de nuestra identidad también tiene que ver con el feminismo, y sin embargo, cuando la sociedad en su conjunto retrocede, bueno, eso se expresa. Y me parece que sin duda es una pérdida, ¿no? Sí, totalmente. No, sobre todo siendo que cuando uno mira la composición del voto, en general las mujeres están más de este lado, en general los varones están más del otro. Sí, además. Pero te quiero llevar al tema de las listas, al tema de las elecciones nacionales. Se viene una parada importante, primero en la provincia de Buenos Aires, obviamente, después en todo el país. ¿Cómo ves el escenario en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Teniendo en cuenta, no sé si compartís esta reflexión, que el peronismo tuvo distintas estrategias, en algún momento parecerse un poco más a la reta con un candidato como Matías Lamens, en algún momento construir un candidato que pudiera confrontar con ideas, digo, más o menos como Leandro Santoro. ¿Crees que se encontró un rumbo interesante? ¿Y cómo ves las candidaturas en la ciudad? Bueno, primero en la ciudad y en todo el país hay un primer desafío, que es la participación electoral, ¿no? De la población en general. Me parece que ese es un dato que tiene que preocuparnos, por lo menos al peronismo, que creemos firmemente en que la política tiene que ser la política de masas y que cuanto más participe la sociedad, menos nos equivocamos en la toma de decisiones quienes tenemos que representarla. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Trabajar mucho también en la ciudad para subir los niveles de participación, que no fueron los peores del país, pero también en la elección local bajaron en relación a la elección anterior, ¿no? O sea que eso es el primer objetivo. Después yo creo que el peronismo en la ciudad de Buenos Aires lo que logró consolidar fue una propuesta de gestión para la ciudad, ¿no? Puede ser que en algún momento hayas sido con algún candidato que tenía modos más parecidos a, y que luego eso no sucedió, pero sí me parece que en un proceso de tiempo, y creo que Leandro lo expresa muy bien en su candidatura como jefe de gobierno sobre todo, pero bueno, en esta última también, porque por supuesto que muchas de esas propuestas para la ciudad tienen que ver con cuál es el perfil de bloque que queremos construir y que venimos construyendo en la legislatura, y creo que ese es el dato significativo del peronismo en la ciudad de Buenos Aires. Que no solo desde quienes ocupan lugares de representación, sino sobre todo desde la capacidad de la militancia de sumar y de generar cercanía con los ciudadanos y ciudadanas que en todos los barrios y en todas las comunas fueron pudiendo, a pesar del intento de Larreta de que eso no sucediera y del intento de Jorge Macri de que eso no sucediera, como entrando en la gestión de la ciudad, ¿no? Pudiendo decir, este modelo de desarrollo urbano excluyente para la ciudad no me gusta, este modelo de desarrollo urbano que rompe la identidad y favorece los negociados inmobiliarios no me gusta, este modelo de desarrollo urbano que va limitando los espacios públicos y los espacios verdes no me gusta. De eso ha habido mucho, y ha habido muchos compañeros y compañeras militantes, legisladores, comuneros, pero también militantes sin ningún cargo, que han sabido representar eso, juntarse con esos sectores y luego expresarlo en un plan de gobierno para la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que hay algo de eso
que es un proceso que el peronismo atravesó y que está llegando a un momento cúlmine, ¿no? Y entonces eso lo refleja tanto Leandro en su candidatura local como Mariano Recalde, que hoy es nuestro primer candidato a senador. Sí. Y si vos mirás abajo de Mariano, por supuesto, los candidatos a diputados son un montón de compañeros y compañeras que vienen de esa historia de militancia y que además tienen la tarea en la elección nacional, después de dar una discusión muy importante en el Congreso, que tenemos la certeza de que por esa historia, por esa trayectoria y por sus posiciones de coherencia van a estar ahí sentados en sus bancas defendiendo al conjunto de la población y nunca van a levantar la mano para votar ninguna ley en contra de ningún sector de la población, ¿no? Entonces, bueno, eso es una garantía con los compañeros y compañeras que tenemos hoy en nuestras listas. Bien, que no es poco, ¿no? Es un montón. Después de todo lo que ha sucedido y de todo la lo que experiencia estamos histórica, viendo, ¿no? te digo, es un montón. No es poco. Hablabas recién de lo que se viene esta semana en diputados. Se va a tratar el rechazo a los vetos en discapacidad, el aumento de los jubilados, las moratorias, la ayuda a Bahía Blanca. Está la posibilidad de avanzar con la criptoestafa, con la investigación de la criptoestafa. Están los proyectos de los gobernadores también, de la financiamiento a las provincias. Hay una agenda muy caliente. Sí, una agenda muy importante en el Congreso, que además es central que el Congreso juegue ese rol, porque el gobierno nacional, porque Milei tiene la decisión de que el Congreso no funcione, ¿no? Por eso todas las decisiones las toma arbitrariamente a través de un mecanismo que por supuesto está normado en la Constitución y el presidente puede dictar decretos, pero que lo hace uso y abuso de ese mecanismo, ¿no? Milei está vetando leyes que fueron votadas o por unanimidad, en el caso de algunas de estas leyes que vamos a tratar mañana en el Senado, o por 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Entonces, efectivamente, y que además es una necesidad concreta de la población, que viene expresándose en la calle, algún sector de la población se expresa en la calle, y si vos preguntás en cualquier lugar, a ningún argentino o argentina le parece bien que una persona con discapacidad está impedido del desarrollo de su vida y del desarrollo de su autonomía porque el Estado decide retirarse y abandonar a esas personas y no las acompaña ni proveyéndoles la medicación, ni dándoles el transporte para movilizarse, ni financiando las instituciones que hacen que esas personas puedan estudiar, trabajar, etcétera. Entonces, me parece que eso es un abuso de esa potestad que tiene el presidente, y además el Congreso también por una manda constitucional tiene la posibilidad de insistir en esas leyes. Entonces toda esta construcción de que... Está muy bien que así sea, y aparte me parece que hubo un punto de quiebre y lo estamos notando en el Congreso con estas sucesivas derrotas. Ese ala dialoguista empezó a temblequear un poco. Algunos gobernadores se dieron cuenta que en un año electoral además iban a pagar muy altos costos políticos para acompañar la agenda de Javier Milei, así que me parece que ese cambio de clima se siente. Ahora, no sé si tenés dudas, sí, seguramente. Vamos a ver cómo funciona de aquí en más. A ver, lo que pasa es que creo que lo que tiene que primar es que la posición política de los diputados y las diputadas esté más vinculado con darle derechos a la sociedad o reponerle los derechos a la sociedad que Milei le quitó, que con ir en contra de Milei, ¿no? Si solo lo pensamos en términos de meterle un gol a Milei, entonces empieza a tener poca densidad la postura política de quienes nos sentamos ahí y damos discusiones. Y además le damos un poco de marco a este discurso mentiroso de que es desestabilizador. Bueno, no es desestabilizador. Es algo que... Bueno, pero es, quiero decir, en la práctica es más o menos lo mismo, porque cada una de las políticas de Javier Milei han sido en detrimento de la mayoría de la población. Dudas. Sí, es lo mismo, pero no es lo mismo cuál es tu objetivo. ¿No? Digo, sí, claro, es como, porque yo, por ejemplo, lo escuchaba ayer a un diputado hasta hace poco con la camiseta amarilla, ahora ya con el buzo violeta. Como todo, digamos. Puesto, pero así, ¿viste? No sé, casi tatuado en la piel. Y decía, todo lo que hacen los diputados de Unión por la Patria es para ir en contra de Milei. Bueno, no, es para defender a los jubilados y las jubiladas. Es para que tengan un haber mínimo digno, es para que las personas con discapacidad puedan seguir llevando adelante su vida, es para que las universidades estén financiadas, es para que el Garrahan, que es un hospital de excelencia, referencia, no solo en el país, sino en Latinoamérica, pueda seguir salvando vidas. Es para eso. Si eso nos enfrenta con Milei, y bueno, con todo el orgullo del mundo nos enfrentaremos entonces con Milei. Pero me parece que hay un uso de ese argumento de no ser desestabilizadores de los históricos dadores de gobernabilidad
gobernabilidad, por favor, ¿no? basta Que eso, solo claro. miran a quién están perjudicando cuando hay elecciones y entonces están intentando moderar sus posturas para buscar el voto de... Pero además los dadores de gobernabilidad aparecen solamente con gobiernos de derecha, es una cosa de locos esto. Exactamente. Solo aparecen con gobiernos de derecha y súper dañinos. Pienso en Margarita Stolbizer, que ahora sale a arrepentirse de haber acompañado la ley de base. Bueno, me parece un poco naif de su parte, después de 20 años adentro del Congreso, no saber lo que se venía. Pero te quiero llevar a otro debate un poco más abstracto, a ver qué tenés para decirnos. Charlábamos de lo que pasó en Bolivia, una situación muy triste porque gana la derecha con un liderazgo como el de Evo Morales proscrito. Uno ve lo que pasa en Latinoamérica con Correa, en donde también lo proscribieron. Ve lo que pasa con Lula, que lo metieron en cana. No puede dejar de pensar lo que pasa en Argentina, que Cristina está presa por una decisión de la casta judicial, ¿no? Y la gran pregunta que nos hacemos ahora es si con una lideresa de la potencia de Cristina se puede pensar sucesiones de los procesos populares, ¿no? Sabiendo que en Latinoamérica las grandes transformaciones se han hecho con caudillos fuertes, con capacidad de ejercer poder, de conducir procesos, pero al mismo tiempo con una Cristina presa y más peligroso aún para mí, impedida de ejercer sus derechos políticos. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, me parece que sin dudas hace falta para dar vuelta en países como el nuestro y como estos otros de la región que vos nombrabas, para dar vuelta el poder impuesto de las grandes corporaciones económicas, mucha firmeza, mucha personalidad, mucha capacidad, y eso no lo tiene cualquier persona que se dedica a la política. Por eso no es lo mismo alguien que hace política y alguien que tiene la capacidad de liderar en política, ¿no? Yo siempre digo que Cristina conduce al peronismo, que Cristina conduce una fuerza política, pero además conduce a la sociedad. Y yo creo que ese es el dato distintivo de los líderes y de las lideresas. Entonces, sin duda, la presencia de Cristina es una buena noticia para pensar cómo resistir y cómo consolidar una propuesta política que siga haciéndole frente a esos grandes poderes económicos para mejorar las condiciones de vida de las mayorías populares. Obviamente, por eso la meten presa, por eso, ¿no? Esta articulación entre la mafia judicial, la mafia mediática y el poder económico necesita que Cristina, en principio, lo que no pueda sea representar, ¿no? Como vos bien lo decías, Cristina tiene prisión domiciliaria, pero la parte más importante de su sentencia es la inhabilitación para siempre, perpetuamente, digamos, ¿no? Yo creo que, igual así todo, nosotros tenemos a Cristina presente, la tenemos conduciendo en la política, y eso es un dato necesario para pensar la consolidación del proyecto con quienes puedan ocupar diferentes roles que jamás van a ser el mismo que el que ocupa Cristina, claro, pero que sí hace falta, ¿no? Bueno, aparte la conducción estratégica siempre necesita de otros que en conducciones intermedias ejecuten y lleven adelante, por supuesto debatan y sean parte de las tomas de decisiones. Pero creo que la diferencia de lo que pasó con Cristina y muchas de estas otras experiencias es que Cristina está acá y está firme en su rol, ¿no? Por eso me parece que hay que aprovecharlo eso, y por eso me parece que algunos debates que se han dado históricamente dentro del peronismo, incluso antes, ¿no? Porque nosotros hablamos ahora de la proscripción real de Cristina, pero el intento de proscribir a Cristina no solo vino ya hace mucho tiempo de parte de quienes finalmente lo lograron, la mafia judicial, la mafia mediática, sino que muchas veces dentro del peronismo, sectores más moderados, sectores que miraron más sus intereses particulares que los intereses de la construcción de nuestro proyecto político y del pueblo, por lo tanto, han intentado proscribirla, ¿no? Sin ir más lejos, en el 2019 Cristina toma una decisión en relación a quién encabezaba la fórmula del peronismo y termina planteando que sea Alberto Fernández, pero antes de eso hubo toda una operación y una construcción de sentido dentro de nuestra propia fuerza de que con Cristina no alcanzaba. ¿Se acuerdan de eso? Totalmente. Entonces, bueno, esos intentos de proscripción, muchas veces internos, vuelvo a decir, dentro de la misma fuerza, viene siendo un embate que venimos sorteando hace mucho tiempo, muy digamos, dañinos, ¿no? Aparte, muy dañinos, y muy dañino. Aquí estamos con los resultados. Totalmente. Entonces me parece eso, ¿no? Que no tenemos que seguir equivocándonos en ese sentido. Tenemos que aprovechar que Cristina está acá. Yo que sé, el caso de Ecuador. Correa se fue del país, tuvo que irse del país, ¿no? Y no pudo desde afuera, o eligió también irse del país, ¿no? Porque Cristina eligió quedarse y estar presa. Te iba a decir eso, ¿no? también podría haberse ido. Ni Perón, mirá lo que voy a decir, algunos van a decir sacrilegio, pero bueno, es cierto, ni Perón decidió quedarse y asumir las consecuencias y ponerle el cuerpo, y eso es una característica muy de las mujeres que hacen política, ¿no? Siempre ponemos el cuerpo, casi te diría que automáticamente. Pero aparte en otros casos no ha sido escandaloso, ¿sabes? No voy a comparar la talla de, por ejemplo, Pepín Rodríguez con Cristina, pues es incomparable, no lo vamos a comparar. Águila, no pero lo pasamos. primero que hace es tomarse un avión,
irse. Ese con toda la impunidad que podía tener garantizada. Además, claro, y en ese caso, hoy reflotaron los cuadernos. Cuando peor se pone la cosa con el gobierno, reflotan causas y hoy están todos hablando con los cuadernos. Después cuadernos que dibujaba ahí, ¿no? Estoy mirando, sí, los ratos libres. El borrador. Estoy mirando el horario y sé que estamos recomplicados ya casi que cerrando. Quiero decirte que tenés mucho mensaje de oyente que te quiera. Esto es un test. A veces, qué bueno. A veces sale bien, a veces sale mal. Si sale mal no lo decimos al aire. Yo cierro la pestañita del YouTube cuando veo que viene complicado y digo que no se vea nada. Igual yo te digo, el peronismo está en un debate particular en esta época. A mí si me putean también me parece bien. No, después me gustaría poder debatir. Paula te banco, Paula Guerrera, bien Paula, también banco a Paula. Paula viaja en bondi, acá hay alguien que se es verdad, me tomo el 64 igual en la boca. Yo alguien que te cruza acá, siempre. Que viajas en bondi. Bueno, no, bien, un montón de mensajes. Yo quería, tenía el video, pero no te lo voy a pedir, no lo vamos a poner ahora, pero sí le quería preguntar, porque te trenzaste con Espert, te trenzaste con Santillán. Qué difícil a veces también, ¿no? Esto de no perder la compostura. Difícil, pero en algunas circunstancias muy particulares yo creo que es necesario. Mira, esa sesión era la sesión en la que discutíamos un montón de cosas muy importantes que ya habíamos logrado aprobar al momento de que se arma ese debate, si se quiere, más corporal en el recinto, pero también era una sesión en la que al inicio de ese día casi hay piñas, decían algunos diarios. Casi se van a no hacía falta. No hacía falta piñas, no hacía falta. No, era un debate. Y yo creo que a veces también hace falta como marcar con mucha claridad, porque nosotros lo increpábamos a Espert y le fuimos a hablar a Espert con varias diputadas, porque ese día habían detenido arbitrariamente e ilegalmente a Eva Mieri, que es la compañera concejal de Quilmes, porque se había expresado en la puerta de la casa de Espert sin romper nada, sin llevar adelante ninguna agresión física ni implementar ningún acto de violencia, pero se había expresado en contra de este personaje que era encabezar la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires, que es el tipo más misógino, más violento. Sí, él tira estiércol por su boca todos los días y todos somos víctimas de eso. Que había dicho una barbaridad metiéndose con los hijos de quienes decidimos hacer política que no tienen nada que ver con nuestra decisión, ¿no? En ese caso él había agredido con mucha fiereza, con mucha cobardía, porque la verdad que agredir así, de esa manera, a la hija de Cristina Fernández de Kirchner, a Florencia Kirchner. Claro. Y la verdad es que nos parecía que había que marcarlo, ¿no? Porque si no hay algo de la impunidad de que uno puede decir cualquier cosa y nadie va a decirle nada a uno, que me parece que no nos ha servido nunca la impunidad en la Argentina. Entonces este tipo es un impune porque va a los grandes medios de comunicación y nadie le marca que está diciendo una brutalidad, que está generando violencia, y además es un corrupto. Yo recién dije, es un corrupto. Es un tipo que le financió la campaña, un narco. Y permitime darte un dato. La casa donde fueron a protestar Eva Mieri y sus compañeras es una casa con 250 metros cuadrados, piscina y parque en Bécar, que se la compró después de que el narco Fred Machado le financió con al menos $2,5 millones la campaña. Bueno, difundir esa información quizás sea la siguiente campaña. Toda su campaña, toda su campaña la hizo con el avión de Fred Machado, con el auto blindado de Fred Machado. Bueno, entonces, efectivamente, además de cobarde, es un corrupto. Bueno. Fin. Paula, gracias. Muchas gracias por visitarnos hoy. Gracias a ustedes. Te esperamos pronto de nuevo. ¿Estuvo bien el mate? Estuvo muy bien el mate. Perfecto. Solo falta un poco de sol afuera, pero eso no depende de ustedes. Por favor, ¿no podés arreglar nada? Bueno, gracias, Paula. Estamos muy atentos a lo que pase esta semana allí en Diputados. Mañana tenemos una jornada en la cual se esperan muchas respuestas. Hay movilización, ojalá acompañe el clima para todas esas familias que están pensando en la vigilia hoy y movilización mañana. Nos vamos rapidito porque tenemos más material. Enseguida nos vamos a ir a Bolivia, así que tanda y estamos de regreso. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Saberio el Cruel. El clásico de Roberto Arlt se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal.
un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saberio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Nicolás Márcico está en AM530. Vamos a saludar para hablar sobre el cierre de lista y también a nivel nacional, cómo se fue dando en los distintos distritos, los cierres de alianza, mejor dicho, con Agustín Rossi. El no voto es un voto indirecto a Milei. Y aquellos que están decepcionados, que están disgustados con Milei, tratan de que ese disgusto se traslade al conjunto de la dirigencia política y al conjunto de las propuestas políticas, y entonces lo inducen a no participar. A las 7, un buen comienzo en AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Estamos escuchando la música de Sandro porque lo festejamos en el día de su natalicio. Baila Jair Sibel. Qué movimiento, por favor, al mediodía. Hay que estar así sin almorzar y bailando, ¿eh? Mejor antes de almorzar. Sí, sí. Después te la regalo. ¿Hay nenas de Sandro escuchando? Acá estoy. ¿Hay nenes de Sandro? También acá estoy.
13:08, le mandamos un beso grande al querido Atilio Borón, que siempre está muy atento a todo lo que sale al aire en la radio y que estaba muy preocupado siguiendo de cerca los acontecimientos ayer en aquella cumbre y por supuesto mirando muy de cerca todo lo que sucede en Bolivia. Evo Morales dijo que hubo voto castigo a la traición en Bolivia. El candidato de la democracia cristiana, recordemos, habla de la renovación en la política boliviana, una renovación que viene con un tinte a viejo, ¿no? Sí, no está bastante renovado. Parece la renovación que propone Fernando Grey, que gobierna hace 18 años su municipio. Más o menos, una renovación un tanto engañosa. Pero bueno, ¿qué hace Evo Morales, te decía yo, hoy con el 19%, 20% de los votos nulos? Bueno, es la gran pregunta. ¿Qué se construye a partir de ahí? La estrategia del exmandatario era desacreditar la elección popular de un presidente que llegaría con muy pocos apoyos. Finalmente, cosechó el 20%. No es poco 20% de voto nulo. Estamos hablando de gente que fue a la urna y impugnó y anuló su sufragio. Es un montón, pero no ganas una elección. O sea, es un montón, pero gana la derecha. Totalmente. Evo Morales dice, votamos, pero no elegimos. De eso habló de un resultado histórico por ese 19% que se obtuvo con el voto nulo. Bolivia no quiere privatización ni persecución con una justicia prebendalizada. Esto es lo que dice Evo Morales, que se mostró satisfecho, digamos, con los niveles que alcanzó. Bueno, hay un porcentaje de la población. No vi la cantidad de concurrencia a las urnas. Ya te confirmo, pero no fue mucho más baja que lo habitual. Se mantuvo, digamos, dentro de los números esperados para Bolivia. Pero claro, hay expresas y 19% a un porcentaje importante de la población que no sentía que sentía que le faltaba su candidato, su propuesta en las urnas. Sí, totalmente. No solo eso, sino que tampoco hubo una propuesta consistente de izquierda, ¿no? La de Andrónico Rodríguez terminó en el cuarto lugar, apenas el 8% de los votos. Así que fue un golpe. 88% participó, Feli, un número bastante alto. 88, sí, es Exacto. Un número alto. Muy Mejores alto. números que los que tenemos nosotros aquí en Argentina de participación, ¿no? 88,8. Y como decíamos, el candidato que ganó sacó el 30,46. Estos son números finales. Al principio le habían dado un poquito más. Tuto Quiroga salió segundo con el 28%. Y el voto nulo es el que terminó tercero con el 20%. 11 32 000 530, ese es el WhatsApp. Estamos en la radio de las Madres hasta las 2 de la tarde y estamos también vía streaming en Somos Radio AM 530. Enseguida vemos si nos conectamos para quedarnos un poquito más con el detalle de lo que está sucediendo en Bolivia. Sí, vamos a meternos con los oyentes un ratito, dale, que no hemos pasado por aquí. Jair Sibel, ¿cómo está ese chat? Acá está encendido, les gusta el tema de Sandro, Acá dice, ¿sí? El gran Sandrún, imitador del gran Elvis. Preguntan quién era el guitarrista de Sandro, la verdad no tengo idea, capaz Charlie Escalante puede tener ahí el dato. Y acá Humanos dice, no pensamos, accionamos ni analizamos las cosas del mismo modo, tenemos proyectos políticos antagónicos con Milei, entiendo. Muchísimas gracias por aquí Griselda, que dice, yo estoy acá, nena de Sandro, y les mando un abrazo grande. Bueno, estaban bailando, entonces podemos sumar otro más de Sandro más tarde, ¿por qué no? Gracias Elía de Cava, que me dice, ¿quién era la entrevistada? Paula Penaca era quien estaba hasta hace un ratito aquí en el estudio con nosotros charlando de lo que se viene en el Congreso. Es diputada nacional por Unión por la Patria. Acá suman en relación a lo que decías de las mujeres en las listas, dicen Paulita, Julia Estrada, Mayra, Anabel Sagasti, mira si tendremos ovarios, nos dice Carla, que se suma a tu hipótesis. Y me gusta que esté Natalia Salvo entre también las candidatas, Mercedes de Alessandro, te quiero decir, un montón de nombres de mujeres. Natalia Saracho, otra gran representante. Hemos también tenido un retroceso tan importante que realmente no solamente de la política, sino de todas las instancias, los nombres de mujeres han retrocedido. Los medios de comunicación también. Totalmente, Karen Tepp es la excepción, digamos. Sí, claro, hay excepciones. Y hoy cuando la presentábamos a Karen Tepp decíamos, acá hay una mujer que encabeza. Acá dice Fiori, dice exactamente, Paula, desde el espacio interno fue que la corrieron a Cristina. Robert también se suma y dice que que la derecha es capaz de todo.
liberaron la opresión imperial. Bueno, gracias Jorge, que me hace me suma algunos datos con respecto al nombre de la película Homo Argentum. Gracias Gustavo, también los libertarios le dijeron arme listas y se equivocan y ponen candidatos poco listas, candidatas poco listas. Bueno, Gustavo de Villadelina, muchísimas gracias. Por aquí también, y ahora el fallo del juez Rafecas, acaba. Amigas, misoginia se llama, de eso está hablando cuando habla del armado de las listas y las mujeres. Gracias, Moni de Neuquén. Luciana dice grande, Paula, conocí toda tu militancia cuando eras legisladora por las notas de Suárez en Tiempo. De ahí en adelante siempre fuiste un faro para la juventud y la lucha de la ciudad y las mujeres. Acá dice, Santoro ya fue en la lista de Capital, fue legislador. Bueno, efectivamente recordamos su paso, no solamente ahí, sino también como candidato a jefe de gobierno. Hola Feli, Jair, ahora los viejos y niños apenas comen, no mañana. Políticos y nuestros representantes, senadores, diputados, candidatos, realidad. Abrazo, nos dice María, que está escuchándonos desde Del Viso. Por aquí, hola Feli, Jair, equipo. Los dadores de gobernabilidad aparecen con la derecha porque la derecha compra voluntades y a ellos deberíamos cantarles. Perfecto, me tira el italiano. La donna è mobile, cual pluma al vento. Saludos, Edith de Monte Castro. Gracias, José Luis, también, que me dice por aquí, bien, buena conclusión de la compañera, así se habla y se propone, y estaba escuchándola a Paula Penaca. Acá Sil dice, che, ¿no da a pasar un tema de Sandro? Qué bomba las fotos que subió hoy el Grito del Sur. Subimos unas fotos muy sexy de Sandro. Ariel dice, a mí nunca me llegó Sandro, es una grieta, Bonavita. Acá, es una grieta, Sandro, claro. Bueno, hay una cuestión de transferencia, me parece a mí, no sé, a mí me, pero así, qué sé yo, a mi mamá nos hizo escuchar mucho Sandro. Sí. No sé si yo voy sola a escuchar Sandro, ¿me entendés? Acá hay una grieta, metete en el chat, vas a ver lo que ¿Están matándose por Sandro? Sí, nací en Banfield y pasaba por su casa. Acá somos todas nenas de Sandro, dice Adriana Martínez. Lorenzo dice, no es de mis preferidos, Sandro, pero lo rebanco. Bueno, está bien. Bueno, acá un fuego, Sandro. Uno de los primeros rockers de la Argentina. Totalmente, escúchame. El Elvis de Zona Sur. Eso, claro. Excelente programa, los estoy escuchando, nos dice Dani. Gracias, Dani, por estar aquí. Masterclass de peronismo me mandan por acá. Bueno, muchísimas gracias. Me mandan a veces cosas para leer o para mirar y yo no puedo cuando estoy al aire. Se me complica bastante, quiero decirles. Hola, Feli, Jair y a todos los trabajadores de la radio, como orgulloso trabajador del Estado. Me pone contento que en la lista Fuerza Patria para la elección nacional de octubre de diputados por la provincia estén incluido el Tano Catalano de AT Capital, el Colorado de Isasi de AT Provincia. Los estatales debemos laburar para que nuestros representantes sindicales puedan llegar a un cargo, me dice Claudio. Una lista bastante sindical, ¿no? Porque además está Vanessa Siley, que es de los judiciales, está Sergio Palazzo, que es de los bancarios, y está Huguito Moyano, que es, bueno, de los Moyano, de la estirpe sindical de los Moyano. Acá nos dicen también que la lluvia bajonea. ¿Qué hay en ese paquete? Me dicen, no comprometas a la 530. No, ¿cómo? Por favor, acaban de la buena. Pasaron y nos dejaron yerba acá, la yerba buena. De la buena. La buena Vita le iba a poner yo porque me iba a hacer un chivo acá. Sí. Pero bueno, se los agradecemos, por supuesto, porque nos estamos tomando unos buenos mates con la buena. Yerba y de la del mate. Claro. Amargos en este caso, no le pusimos nada al mate. No tiene stevia, no tiene coco, no tiene nada. Acá Roma se enoja, le dice, no le llega ni a la suela del zapato a Perón. Una falta de respeto lo de esta diputada. Bueno. Ya Paula Penaca dijo, voy a generar una controversia. Sí, sabía la que se venía y sabía que le iban a putear también. Hola, Feli Jair, queridos compañeros de Bonavitas, ¿cómo puede ser un debate entre Paula y la Gallardo? Podría ser, dice mamita. Por aquí nos dicen a la viejita Eve, lo vio a Sandro antes de iniciar el concierto. Tengan una excelente jornada. Sergio de las Heras tenía una historia ahí, ¿no? Sí, tiene una anécdota con Sandro, creo, Eve. Acá también dicen que, contesteme una pregunta, Jair, muchos compas aún no saben qué se vota y cómo se vota. Ya les dijimos que vamos a hacer una entrevista, una columna especial contando qué se vota el 7 de septiembre. Lo importante, elecciones de la provincia de Buenos Aires en sus 8 secciones. Hay que ir a votar, vieja. Perfecto, señores y señoras, 13:17 minutos, estamos en la radio de las Madres.
Día de las Infancias con pacientes derivados en Cava. Las casas de provincia en Buenos Aires celebran el Día de las Infancias con una jornada artística integral destinada a los niños y niñas que están transitoriamente en la capital federal realizando tratamientos médicos, organizada por la Comisión de Recreación de la Red de Servicios Sociales y de Salud. Esta actividad se va a llevar a cabo el miércoles 20 de agosto. Esto es mañana, de 14:30 a 17:30 en la sede de la Casa de Tierra del Fuego, que está ubicada en Sarmiento 731. Así que los convocamos, los invitamos y agradecemos a Casa de la Pampa que nos hace llegar este dato y esta convocatoria. Insisto entonces, Día de las Infancias con pacientes derivados hacia la ciudad de Buenos Aires, un evento que están organizando las casas de las diferentes provincias que están en la ciudad de Buenos Aires, y esta jornada artística tiene lugar mañana de 14:30 a 17:30. ¿Quién viene de la Argentina? Bueno, no viene nadie de tu interés, me imagino, a menos que estés esperando al jefe del Comando Sur de Estados Unidos. Sí, me dijo que venía. Mira vos. Bueno, mira, justo le mandé un mensaje y no me respondió, así que se ve que con vos tiene mejor diálogo. Se llama Alvin Halsey. Vos te acordás que ya vino Laura Richardson, la ex jefa del Comando Sur, que estuvo... Casualmente en Tierra del Fuego. Mirá cómo les interesa el Atlántico Sur a las potencias imperiales que no solo colonizan nuestras Islas Malvinas, sino que visitan Ushuaia. Ahora vuelve Alvin Halsey, va a estar en nuestro país dentro de los próximos días, va a participar de la Conferencia Sudamericana de Defensa, que es un foro que nuclea a altos mandos militares de nuestro país, y es una pésima noticia porque vuelve a fortalecerse la presencia del Estado Mayor Conjunto estadounidense en nuestras costas. Esto se da en el marco de un Estados Unidos que continúa amplificando su presencia en la región. Anunció que va a tener parte de su flota patrullando el Mar Caribe, que levanta la confrontación con Nicolás Maduro y con Claudia Sheinbaum, y que encuentra en el presidente argentino un aliado muy estrecho. Claro. De hecho, su principal aliado deben ser Javier Milei, Daniel Noboa en Ecuador y Nayib Bukele, los presidentes que más alineados están con el proyecto de Estados Unidos. Va a ser la segunda visita de Halsey en Argentina en lo que va del año, y se suma a una serie de visitas del jefe del Tesoro, de la ex comandanta del Comando Sur, de altísimos funcionarios a nuestra región, que lo que buscan básicamente es fortalecer la presencia estadounidense y, como dijo Peter Lamelas, evitar el vínculo con China, evitar que China siga sosteniendo un vínculo lo de Lamelas finalmente está confirmado o no está confirmado todavía para la Argentina? ¿Como embajador? Faltaba la formalidad, digamos. Sí, ya va a ser el próximo embajador después de la salida de Mark Stanley, que estuvo muchos años como representante del gobierno demócrata. Pero todavía no está. Todavía no está en el país. Ok. Bueno, les decía, y quiero mencionar, quedarme un instante aquí, porque hoy hablaba de la importancia de la ANMAT y de lo que ha sucedido con estas 100 muertes, nada más y nada menos. Son casi 100 muertes, es un número que puede llegar a modificarse porque están conociéndose todavía. O sea, esto... ¿Por qué empieza a crecer? Porque las familias hacen las denuncias, porque las instituciones hacen las denuncias. Hay muchos datos graves con respecto a esto. Hubo una inspección el año pasado en el que ya se detectaba que había irregularidades y que podían darse contaminaciones en la producción, por ejemplo, de fentanilo. Además, se había dado ya la presencia de bacterias en otras drogas que se producían en estos laboratorios. Hablamos con una médica de Concordia acá que nos contaba el caso de las ampollas de dexametasona. Pero bueno, el tema es que ¿qué pasó? ¿Qué hizo la ANMAT? ¿Por qué se fue encontrando tantas irregularidades y dejó que se sigan produciendo, en este caso, o se pueda producir en este caso, fentanilo y distribuir? Y después en mayo lo que pasó fue que empezaron a registrarse denuncias de diferentes instituciones, entre ellas el italiano, que fue una de las que mayor resonancia generó, que empezaron a encontrar coincidencias de pacientes que estaban internados. Cuando empezás a ver las historias de los pacientes, te encontrás con pacientes de diferentes edades, con diferentes problemáticas, con diferente gravedad también, algunos afectados y otros que fallecieron, lamentablemente, porque utilizan el fentanilo como un analgésico. Solamente los centros de salud asistían a estas ampollas, no estaban disponibles en farmacias, por ejemplo, ¿no? Y
empiezan a encontrar estas coincidencias y a sospechar que estaba pasando algo con esas ampollas de fentanilo. Así surge. Sí, te sumo algo más, además de los al menos 96 muertos por este fentanilo contaminado, hay también personas que van a tener daño permanente en su salud. Leía sobre todo el caso de una criatura, un bebé de menos de un año, que le fue suministrada esta sustancia y que probablemente tenga consecuencias para el resto de su vida. Desvincularon a alguien, hasta acá el gobierno no ha dado respuestas, lo único que atinaron a hacer fue culpar al kirchnerismo, nada más que eso. O sea, gobierna hoy Javier Milei, gobiernan los libertarios, pero no se hacen cargo de nada de lo que sucede. Y me parece que no hay que perder de vista lo que significa un Estado más pequeño, sin controles, esta idea del libre mercado, del todo vale, se relajaron mucho los controles, pero además hay menos de 10 inspectores en el ANMAT para controlar a todos los laboratorios. Bueno, vieja, ¿sí? Es que lo iba a controlar la mano del mercado, ¿no? La mano invisible. Exactamente, e incluso ni siquiera cuentan con los laboratorios que necesitarían para poder llevar adelante la tarea tan compleja que tienen. Por eso, en este caso, bueno, dependen del Malbrán esta semana, mañana miércoles seguramente haya resultados que le van a llegar al juez Ernesto Kreplak, que van a ayudar a determinar si efectivamente la utilización de este fentanilo contaminado fue lo que desencadenó las muertes. Por un lado, por supuesto, están las responsabilidades del laboratorio, de los responsables de esos laboratorios que estaban produciendo en esas circunstancias que relató una ex empleada. Habrá que chequear también, ¿no?, el testimonio de esta ex empleada que salió en los medios de comunicación diciendo cada vez que iba a haber una inspección de ANMAT se avisaba. Entonces, lo que se hacía era contratar gente para dibujar números y para que estuvieran las planillas con la supuesta trazabilidad y demás, que era todo trucho, sí. Dibujaban. De todas maneras, insisto, en esa inspección de noviembre se dejó constancia en el informe preliminar de irregularidades que después uno puede preguntarse qué pasó con eso. Desvincularon a Mariela Andrea García, que hasta ahora lideraba la Dirección de Vigilancia, Postcomercialización y Acciones Reguladoras del Instituto Nacional de Productos Médicos. Estoy hablando de ANMAT. Esta desvinculación se hizo oficial ayer lunes en una resolución que fue publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones. Surge en un momento crítico, bueno, justamente para la ANMAT. Pero yo pensaba, qué perverso todo. Digo, no podemos verlo aislado, tenemos que verlo con una mirada 360 de lo que está sucediendo en este momento en la Argentina. Porque en la Argentina de hoy, con este Estado en retirada y con esto que es priorizar que te dé bien algún número, que es lo que está haciendo Javier Milei, aunque se lleve puesto todo, la salud, incluso el bienestar de los argentinos, te puedes morir. Porque en pos de preservar tu salud, te apliquen un medicamento que nadie controló, un medicamento como en este caso contaminado, te puedes morir esperando medicación, como efectivamente sucede con pacientes oncológicos. Quiero decir, la vida vale 2 mangos. Por supuesto, y no solo eso, Félix, sino que hay vidas que valen más que otras, que me parece el rasgo fundamental para decir que esto es un gobierno fascista, ¿no? La vida de los discapacitados, sí. La vida de los abuelos, la vida de los desempleados, la vida de los enfermos vale mucho menos que la de los ricos, blancos y de clase alta. Totalmente, y por supuesto que la salud empieza a ser un privilegio, la atención médica, la educación empieza a ser un privilegio solo de algunos. Por eso cuando hablábamos de la Argentina que se venía, si prosperaba un modelo como este, que era la profundización de las inequidades, era una Argentina para pocos, es efectivamente esto que está sucediendo ahora, es esto que estamos viendo ahora. Y por eso yo digo que a mí me preocupa muchísimo que no se pueda explicar con claridad, y espero que en las próximas semanas suceda eso exista por parte de la oposición, una iniciativa de información sobre las próximas elecciones, no solamente sobre cómo se van a desarrollar, qué se va a votar, porque hay gente que todos los días se escribe preguntando todos la diferencia entre la elección de septiembre y de octubre. Exacto. Una es en provincia de Buenos Aires, son legisladores provinciales, y la de octubre estamos hablando de legisladores nacionales, pero bueno, no es culpa de la gente que te escribe y te dice, che, no entiendo un pomo, ¿por qué 2 elecciones ahora? No, y ahora la responsabilidad de la provincia de Buenos Aires también de hacer campañas de concientización para que la gente entienda que va a votar. Hay que explicar
¿Por qué es importante cómo queda compuesto el Congreso? Me vas a decir, ¿qué tiene que ver? Empezaste hablando de la ANMAT, de la salud, de los jubilados y te fuiste a la composición del Congreso. Sí, tiene que ver porque lo que espera poder lograr Javier Milei a fin de año o desde diciembre en adelante son las reformas tributarias, laborales, previsionales, todas aquellas reformas que están acordadas con el Fondo Monetario Internacional y en el que vamos a seguir perdiendo todos y todas, donde van a seguir perdiendo la mayoría de los argentinos. Por eso es importante. Y por eso es importante que quienes se presenten como opositores a este modelo después cumplan, no vengan a garantizar gobernabilidad. Totalmente, algo de lo que decía en la entrevista Paula Penaca, la lupa puesta sobre quiénes van a ser cada uno de los que entren para que no levanten la mano y sean funcionales este gobierno. 13:30 minutos, vamos a hacer una tanda, estamos de regreso enseguida. Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Teresa Parodi presenta Cantar con Todos. Donde recreará temas de su inmensa obra, presentará nuevas composiciones y compartirá escena con otros artistas que admira. Una cita que invita al encuentro, a la comunión. Por localidades agotadas, nuevas funciones. Viernes 15 y viernes 22 de agosto a las 21. Hasta Trilce. Masa 177 Almagro, Ciudad de Buenos Aires. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Jueguen. Invita a AM530. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. De 12 a 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad. Siempre.
Hola, Jair, hola, Feli querida. Y quiero contarles una anécdota respecto a Sandro. Tuve una vicedirectora hace muchos años que se llamaba Violeta, que era fanática absoluta de este superstar. Y el día que Sandro tocaba en el ópera o en algún gran teatro, ella no venía a trabajar a la escuela, pero sí venía a la escuela alrededor de las 4 de la tarde, toda fantásticamente vestida, con su remis y su amiga, que las dos eran fanáticas, y se llevaba una prenda íntima para tirarle al superstar de Sandro. Les mando un cariño grande, Lucila. Está muy bien. ¿Qué le tiraría? ¿Una buena prenda íntima o compraría...? Yo un calzón. En algún... Claro, bueno, uno sí. mío, pero no hay me calzones y calzones, No, amigo. O sea, ¿le tiraste uno copado? ¿Le tiraste, No, te fuiste a era- comprar a Flores de lo más barato que conseguiste y le tiraste uno de esos? Porque si le vas a tirar uno en cada recital... No, yo le tiro uno mío usado ya con agujero. ¡Qué Está asqueroso! jodida la cosa. ¿Qué querés? Que le tire uno nuevo, me lo pongo pero yo. se supone que querés seducir con el calzón que estás tirando. Somos Es 100 un tirando mimo. calzones, mirá No, si se va a fijar en el mío. no, bueno, en fin. Bueno, qué buenas historias pensando en Sandro. ¿Tenemos más? Dale, a ver. Hola. Hola. Felicitas y Jair, buen día. Yo lo amaba a Sandro, pero ocultaba ese amor. ¿Por qué? Bueno, soy Estela de Congreso. A mí me parece que si Evo hubiera apoyado al candidato de izquierda, Sí. hubieran A ganado mí las también. elecciones y no se lo hubiera dejado a la derecha. Contrafáctico. Me pareció una locura lo que hizo Evo, a pesar de A mí toda la también. admiración que le tengo y le tuve, y cómo cambió Bolivia, pero ahora la entregó. Yo sé que Gracias no es por lineal. el programa. Yo sé que no es lineal, pero Contrafáctico, bueno, 8 Bonavita. puntos de Andrónico, 20 puntos de voto nulo. Digo, si juntaban y quizás un poquito más, se entusiasmaban. Y si lo llevabas a Randazo en vez de a Scioli en 2015, no, no, se pero puede, vas no a se puede comparar así. a Randazo. No, lo que te digo es que son movimientos muy complejos en las tectónicas del poder como para pensar que matemáticamente se iba a sumar. No, es una bueno, hipótesis buena. pero es una quizás hipótesis. sí, pero Es una quizás hipótesis sí, buena. no podés Mucho dejar lo de pensamos. pensarlo. Mucho Claro, lo pensamos. como cuando nos preguntamos, che, ¿y si hubiera ido Cristina en vez de Alberto? Digo, lo Oh, acaba de sugerir Paula acá. Dejemos no podés de llorar, dejar de dejemos preguntártelo. de llorar, sí. Pero, y bueno, no podés Lo dejar ganaba de Cristina, preguntártelo. obviamente, en vez de poner al paparulo ese, por supuesto. Bueno, pues son preguntas que van a quedar ahí porque efectivamente no sucedió. Pero claro que es una picardía, ¿cómo no? ¿Qué haces ahora con el 20% nulo? Esa es la pregunta que hacíamos. Y la gran pregunta es si ese 20% no va a escalar más de cara al balotaje, en donde la oferta va a ser limitada, porque muchos de los candidatos van a quedar por fuera, incluso los que votaron a Andrónico Rodríguez. Bueno, gracias a todos por sumarse. Estamos muy contentos porque esta comunidad viene creciendo. Notamos que hay cada vez más gente conectada Increíble. y eso nos pone muy, pero muy feliz. Aparte sabemos que esta es una hora así como de recambio, gente que va, gente que Sí. viene, algunos que dicen, che, me desconecto y pongo el audio, la radio en el auto ahora. Así que gracias a todos ustedes. Les voy a contar a esta hora en la que tengo un hambre, estábamos hablando fuera Sí, del aire, estaba tremendo. revolviendo mi bolso, encontré algo que no es comestible, pero no puede ser comestible. No, usted la ven toda princesa en el aire, después está buscando ahí sobra de comida en la Estaba cartera. revolviendo Perdón, a ver sí. qué tenía, una manzana, algo, Sí. una barrita de cereal, algo que no había quedado nada. Una feta de Qué queso miseria, había de qué 2 miseria, semanas. por favor. A esta hora en el que tengo hambre y ustedes que están escuchando seguramente también están trabajando y todavía no almorzaron, algunos probablemente, de este hombre que se fue a Santiago del Estero. Sí. Claro, porque vos imaginate vender esto en Tucumán. No. Sos tucumano, sos chef. Chef, además sos chef. Amigo, sos cocinero. Yo revisaría esto de ser chef, pero bueno, trasciende así la noticia. Buah. ¿Quién soy yo para cuestionar? Voy a ser Pedilo la gran Pamela pedilo David, que certificado, se mandó pedilo. ayer con el Rolex y después tuvo que pedir disculpas. No, este hombre, este tucumano, una falta de respeto para los tucumanos que venden el sándwich de milanesa, ¿no? Son famosos en el país por el Qué sanguchazo de bien se milanesa. come ese sándwich ahí en Tucumán. Bueno, este hombre se fue a Santiago del Estero a vender milanesas a una fiesta popular, llevaba mucha comida, resultó ser algo bastante asqueroso, porque quiso vender milanesas y chorizos que estaban producidos con elementos pocos convencionales. No sea No era mala. milanesa de cerdo, ponele. ¿Es disruptiva la milanesa de cerdo? Ya no. No, ya Ya está no. instaladísima. No era milanesa de berenjena,
Qué ricas que son las milanesas de berenjena. Eso almorzaría, ponele a la napolitana. Son ricas. Nada como una milanesa de carne, ¿no? De mondongo. Upa. ¿Existe la milanesa de mondongo? ¿En serio me estás diciendo? Esa es buena y no la probé nunca, ¿eh? Y que estás 3 horas masticándolo, ¿no? Porque tiene así como una cosa chiclosa el Qué mondongo. rico el mondongo. Vos sos vegana, Bonavita, no vengas a bardear el mondongo. Vegetariana, no vegana. No es lo mismo. Bueno, perdón. Y entonces, claro, porque si no me pones otro queso arriba de la berenjena. Sí. No es queso, esa. No, me equivoqué yo. Me retracto. No quiero queso de almendras, quiero queso posta de arriba de la berenjena. Pero este señor hizo milanesas de papel higiénico. Preparó 25 kilos de alimentos. Para quienes están en el streaming, ahí estamos viendo la foto. Eran como una fotocopia, ¿no? Eran perfectamente cuadradas las milanesas. Algo raro está. Sí, pero fíjate la cantidad de papel que le puso para que quede así. Y de pan rallado. Se gastó una fortuna de papel higiénico. Hay que reconocer su calidad de artista. Las rebosó bastante. Sí, se ven muy lindas. No sé cómo hizo para que no se le rompa, porque para empanarla hay que investigar cuál es la técnica que utilizó. Se te humedece el papel higiénico, pierde consistencia. Mirá, quizá el tipo descubrió algo. Algo descubrió ahí. Mirá, recuerdo en algún momento que un famoso diario habló de la moda de comer tierra. Bueno, bienvenido. Te quiero decir, estamos ahí. Sí. Solo que no buscó los consensos necesarios, porque si no hubiera sido un emprendedor. ¿Vos probaste la milanesa de papel higiénico? No la probé. 25 kilos había llevado a la fiesta de la Virgen del Carballo. Había miles de personas. Parece que otros comerciantes que estaban ahí vendiendo dijeron, che, raro esto. Tenían alguna duda con respecto a la higiene, además del lugar. Entonces mal. Avisaron a los inspectores que cayeron, dijeron, a ver, ¿qué está pasando acá? Cayó bromatología. No. Se dio cuenta de que había algo raro, no cumplían las reglas básicas de higiene, le faltaba refrigeración, quiero decir... No lo voy a defender, pero quiero decir que si era papel higiénico no necesitaba tanto frío tampoco, ¿no? No era carne, tenía un punto ahí. Bastante higiénico era ya, además. Las superficies estaban bastante sucias. Entonces, bueno, se llevaron una sorpresa importante cuando cayeron a hacer la requisa, la inspección, y se dieron cuenta de que las milanesas estaban hechas con papel higiénico y que estaban listas, una fritanga adentro del pan, un toque de mayonesa, y capaz que pasaba. Bueno, lo bueno es que se puedan reutilizar fácilmente y si no las comiste te podés limpiar. Evitamos que decenas de personas consumieran alimentos que iban a poner en riesgo su salud. El papel higiénico no solo es improcesable para el organismo, sino que puede provocar complicaciones digestivas severas. Esto es lo que dicen las fuentes municipales durante después del operativo que llevaron adelante. La verdad que impresionante esto de cómo habían hecho las milanesas con papel higiénico. Las autoridades labraron un acta, clausuraron el lugar, no es un local, parece que era un puestito, y formalizaron una denuncia penal contra Ávila por la venta de productos alimenticios. Metelo en cana 3 años por lo menos. Adulterados y en mal estado. ¿Vos te imaginás que compraste este sándwich? La gran pregunta es, ¿alguien se comió el sándwich sin darse cuenta? ¿Es la primera vez que lo hacía? Es la primera vez que lo hacía. Porque vos, estaba medio fiero el sándwich, ¿no? ¿Vos te gustó? Más o menos, pum. Pero te lo morfaste todo porque estás en la fiesta del salame con... Qué horrible, de verdad, cuando comes algo con dudas, ¿no? Uy, Dios mío. ¿Estaba bien esto? Sí, siempre trae papel higiénico. Le doy una servilleta. O sea, era como mucho de que te diera un papel para limpiarte, ¿no? Comías el papel higiénico y te limpiabas con una milanesa. No, para un poquito, porque dijimos que estamos en mediodía y hay gente almorzando también. ¿Vos te das cuenta? Yo tengo que operar como de censuradora acá. Paso por el baño, ¿tenés algo de nalga? Basta. Muy raro esto de las milanesas.
No me pasen la receta de las milanesas de mondongo. ¿Están locos ustedes? ¿Qué creen? ¿Que yo voy a cocinar milanesas de mondongo? Se las traen acá las No se esmeren en decirme cómo hago para que quede blandito el mondongo. No me importa. Tráigalas. Yo No soy me fan del importa. mondongo, fan. Aparte, recuerdo el olor que tiene cuando Delicioso. lo hervís al mondongo. No hay textura Es un más buena espanto. que la del mondongo masticándola 25 veces, Espantoso, espantoso. Gracias, Pedro Peretti, le mando un abrazo. Círculo desde la Resistencia por la liberación y felicidad de nuestro pueblo. Cristina Libre, sumate a defender la soberanía. Patria sí, Colonia no. Nos manda esta invitación. Entre otros estarán Natalia Salvo, estará el padre Eduardo de la Serna, Pedro Peretti y Gustavo Campana. Qué linda mesa. Es viernes 22 de agosto, 18 horas, Centro Cultural Abra, lindo lugar además, Hipólito Yrigoyen, 840, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de todas y de todos. Gracias, Pedro, por esta invitación. La trasladamos para nuestros oyentes. Nos vamos a la calle Martín Suárez. ¿Cómo te va, Feli, Jair? Buenas tardes. Por agua pasamos aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero también estuvimos del lado de provincia hasta hace un rato, ahí en Avenida General Paz del 5400, para acompañar lo que fue una nueva jornada de lucha de trabajadoras y trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, Feli, que desde hace un año y medio vienen resistiendo el avance del gobierno nacional que tiene como objetivo eliminar a este organismo, entre otros tantos, ¿no? Una jornada que contó con la participación de varios sectores que fueron sistemáticamente atacados por el gobierno libertario, como los profesionales de la salud del Hospital Garrahan, también un sector importante del INTA. Había presentes también trabajadores de Vialidad Nacional, científicos del CONICET y trabajadores universitarios, docentes y no docentes. Este encuentro fue la previa a lo que va a ser la jornada de lucha del próximo día jueves, donde todos y cada uno de estos espacios van a estar movilizando al Senado, la Cámara Alta ahí en el Congreso Nacional, para exigir que no avalen los decretos del presidente de Javier Milei que elimina a cada uno de estos estamentos. Desde el INTI aseguran que el vaciamiento del Estado que realiza el gobierno nacional no solo es algo ideológico, sino que también es un negocio multimillonario, porque todos los campos, todas las tierras, todos y cada uno de los edificios que van a quedar vaciados van a ser entregados al sector privado. Hablamos al término de la conferencia de prensa con Daniel Luna. Él es trabajador del INTI e integrante de la Asamblea Multisectorial del Instituto, que manifestó que la lucha es una sola y tiene como objetivo frenar el vaciamiento del Estado. El objetivo de organizar la movilización y la lucha para que el Senado de la Nación termine de derogar en forma definitiva los decretos que afectan al INTI y a otros organismos como el INTA, Vialidad Nacional, el Instituto de Vitivinicultura, el INPI, bueno, una serie de organismos absolutamente centrales, no solamente para la producción industrial, sino para la seguridad y el consumo del conjunto de la población. Y en la misma jornada marcha el Garras, ¿no? Con ustedes están esperando lo mismo, que la ley de emergencia tenga la media sanción de Senado. Obviamente también están a la espera de que el Senado apruebe y la ley de emergencia pediátrica, ¿no? Dos instancias muy importantes que ya tuvieron media sanción en diputados y tienen que ser aprobadas también por el Senado de la Nación. Bueno, no solamente mañana van a marchar todos los sectores perjudicados por el gobierno de Javier Milei al Congreso Nacional, sino que también el día jueves una jornada muy movilizante de varios sectores, entre ellos, reiteramos, Vialidad Nacional, trabajadores del Garrahan, docentes y no docentes universitarios, y obviamente las empresas del Estado, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, y el INTA, que van a estar reclamando por el no vaciamiento de todos estos sectores. Feliz. Gracias, Martín. A vos. Hasta luego, 13:48 minutos, estamos casi que de salida. Jair Sibel. Felicitas, te quiero contar de el amigo de José Luis Espert, del narco Fred Machado. Sí, contame. ¿Te acordás que lo hablamos hoy cuando estaba Paula Penaca? Bueno, se conoció este domingo, se conocieron las conversaciones de WhatsApp entre parte de la dirigencia cercana a José Luis Espert y una persona que develaba cómo operaba el narcotraficante. Fred Machado, un empresario, ponerle muchas comillas, nacido en Río Negro, que fue el que financió la campaña de Espert en 2019.
¿Te acordás que fue candidato presidencial? Sacó un magro 1.4%, pero le fue bastante bien económicamente porque Machado le puso $2,5 millones. Pero qué suerte, mira que tiene sponsor, muy bien. Mirá lo que es tener un buen sponsor, además de prestarle su avión y una Jeep Grand Cherokee blindada con la que se movía por todo el país. Machado declaraba que él se dedicaba a la minería, a la venta de aviones y a la construcción en Guatemala, todo bastante sospechoso. Bueno, finalmente el 15 de abril del 2021, Machado fue detenido por orden de Estados Unidos, por orden de un tribunal de Texas. Lo acusaban de narcotráfico y lavado de dinero, y muchos de los aviones que este muchacho vendía habían sido encontrados en varios lugares de Latinoamérica con cargamentos de cocaína. Incluso la propia Lilia Lemoyne, la diputada libertaria que en ese momento trabajaba con Espert, había tuiteado que Espert finalmente era un valijero. Dato no menor, después de esta campaña que fue muy magra en votos, sacó muy poquito José Luis Espert, le fue muy bien económicamente. Espert se pudo comprar la casa que te mencionaba en Bécar, en el partido de Quilmes, aquella que escracharon los militantes que pedían la liberación de Cristina. Es una casa de 250 metros cuadrados, con piscina, con un parque espectacular y pitucón, y además un año después se compró un BMW Coupé 240i. ¿Qué, quién? ¿Espert? Pero mira, la fórmula del éxito. Casualmente un después amigo de narco. Justo casualmente después de que un narco, bueno, casualidad, uno tiene muchos amigos, le financiara la campaña. Yo tengo amigos anarcos, pero bueno, no es lo sé mismo, si son unos secos. No sé si tienen esa guita, mis amigos narcos venden, bueno, mucho menos que lo que vendía Fred Machado, así que no creo que financien nada y tampoco son narcos. Bueno, los amigos de José Luis Espert, de esto no se habla habitualmente, ¿no? En ningún lado. No escuchás hablar de los amigos y de este amigo en particular, de José Luis Espert. Gracias, oyentes. Bueno, acá el tema se milanizó. No. ¿Está bien? ¿Está todo milanizado? Un saludo a César Milani, ex jefe del hablando de las milanesas, alguien que comió engañado. Las mamás a veces hacemos esas cosas. No está bien mentirle a tu hijo y decirle, te estoy dando, no sé. Por ejemplo, mi hijo comió durante un par de años, hoy no toca ningún vegetal, pero yo hacía berenjenas y él me pedía sushi. Esto es sushi. Un día me di cuenta que me estaba pidiendo sushi y era berenjena. O sea, ¿de qué me estás hablando? Excelente. Era la berenjena, se ve que, no sé, del color de la berenjena, algo le hizo pensar que era sushi. Entonces él me decía, mamá, hoy me preparas sushi. Y yo le preparaba berenjena asada. Y el pibe las comía. Después se avivó más adelante, se avivó, pero bueno, fue como su primer desengaño amoroso. Sí, mi madre es una chanta. El tipo comía berenjenas asadas con queso, obviamente le ponía de todo y él se las comía tranquilo. Yo tengo una anécdota muy linda con milanesas también, que no va por el relleno, sino por cómo se cuecen. Cuando todavía vivía mi bobe y estaba muy viejita, un día nos invitó a comer unas milanesas y las empezó a freír y mi mamá se dio cuenta que las estaba friendo con detergente, ¿no? Viste que es muy parecido el detergente al aceite. Pobre, no veía nada y le mandó. Entonces mi vieja la confrontó y le dijo, Olga, usted está friendo las milanesas en detergente. Momento duro, el momento en el que le decís, no ves un carajo y está fritando con algo que no es aceite. Que la bobe era polaca, más terca que un tornillo, y dijo, no, esto es aceite, no, esto es aceite. Sacó la milanesa, cortó la milanesa, le pegó un tarascón y se dio cuenta que estaba todo mal. Y esa vez pedimos pizza. Le quiero mandar un beso grande. Yo pensé que ibas a buscar una grieta más entre la milanesa frita y la milanesa horneada. Es que ahí no hay grieta. Obviamente que sí, igual que con las empanadas. O sea, ¿es frito o al horno? No, bueno, es frita la milanesa. Para vos es frita. Yo sabía que ibas a decir eso y obviamente para mí es al horno. Chorreando aceite. O sea, claro, ¿qué va a ser? 13:53 minutos. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre.
Chorreando aceite, nos vamos hoy, porque así fue, viste, con el tema del almuerzo. Gracias, oyentes, 1132-000-530 y también vía streaming. Hasta mañana. Augusto, gracias por estar ahí. La única manera real para creer es que los legisladores propuestos en nuestra lista manifiesten públicamente su compromiso con el pueblo, nos dice. Acá dice, no, Jair, en mayúsculas, no, Jair, mis milanesas no chorrean aceite, las hago con pan rallado molido, bien finitas, son crocantes y se ponen verticalmente para escurrir el poco aceite. Gracias, Marité, espero una de esas milanesas, Víctor dice, Walter dice que son minutos frita y en cambio al horno está chupando aceite 20 minutos. Estoy de acuerdo, Walter, cuando quieras depende unas milanesas. Depende cuánto le pongas. Hola, no, chicos, hay que hervirlo mucho tiempo, se hacen empanadas de mondongo, son como las de pollo. Pedile a otro que te hierva el mondongo, dice, si no aguantás el olor. No, pero yo no lo quiero comer, María, paso directamente, ¿no? Walter, así es, las milanesas son fritas, las hago al horno, solo si son a la napolitana, dice Lidia, y Cristina dice, encima la bobe polaca tuvo que darle la razón a la nuera, terrible. Es terrible. Qué momento, en un momento de quiebre fuerte. Se hierve el mondongo, son muy ricas bueno, están todos enganchados con el tema del mondongo. Estas milanesas no son nuevas. En los 70, me di cuenta, acá se clausuró un carrito en la Costanera por hacerlas de cartón. No. Humedecía el cartón en sangre y lo rebosaba. Me cuenta Carlos de Hurlingham, increíble, acá te dicen que las milas son de mondongo, pero depende del mondongo, pero que la clásica es hacer el guiso de mondongo. Acá nos preguntan si Sparks vive en Quilmes. Bueno, no sé si vive en Quilmes, seguramente vivirá en otro lado, pero tiene una casa en Quilmes. Hola, Félix Jair, soy Ofelia, qué pena para la cana que siempre le saca los alimentos para morfárselos ellos. No, esta vez no. ¿Quién se come esas milanesas de papel higiénico? Gracias, Lucila también. Acá dicen que la prefieren al horno porque en el medio está sus tripas. Gusbar dice, yo quiero comer milanesa ahora, me dejaron re manija, yo también salgo de acá. Son muy escatológicos, Claudio, no te voy a leer tu mensaje, se pusieron como locos con lo de las milanesas de papel higiénico. No. Era una noticia. Ya sabemos por dónde vas, Están Claudio, muy creativos, Gustavo, Claudio, gracias por sus mensajes. Lucila también, que me dice, Violeta es un personaje entrañable, 1,50 m de altura, 80 kilos, graciosa, se veía con unos trajecitos bellísimos, calzas, mucho brillo, con tacones, y nos decía, acá estamos las nenas de Sandro, y obviamente se llevaba una bombacha roja de raso con puntillas. Epa, adorada linda. y querida Violeta, ¿viste? No era cualquier bombacha. No, bueno, yo por No eso tirabas una bombacha de 2 pesos. Bueno, capaz que sí, con tu impronta. Acá te cuentan que no. Yamila dice, muy grave lo que pasa con el INTI, espero que se pueda frenar toda esta entrega. Walter dice, ingenio popular lo del papel cartón, ahora sobra porque no permiten el reciclado. Hola, 10 inspectores es poco y cada inspección, si fuese profunda y efectiva, en cuanto a sanciones, ¿no se cuidarán los demás laboratorios o productores de alimentos, cosméticos, etcétera? Se pregunta Osvaldo, y sí, claro. Gracias, Aldo, también nuestro amigo, gracias por recordar a Sandro, nos dice el tipo más carismático que conocí, abrazo grande. Seguramente Aldo lo conoció, porque anduvo por todos lados. Y capaz que sí, capaz que le enseñó a cantar a Aldo Sandro y por eso se compone esos temas tan hermosos. Bueno, gracias a todos por sus mensajes. Nos vamos. Se viene Carlos Polimeni. Quédate en la 530. Mañana al mediodía aquí estaremos. ¿Viniste en canoa? ¿En qué nos vamos ahora? Está complicada, me parece, la calle. Cuídate si no tenés que salir. Ya sabés, si hay mucha lluvia y alerta y no tenés que salir, no salgas, por supuesto. Nos encontramos mañana. Gracias, Charles Escalante. Gracias, Lauda Silva, Mariana Collante, Lucho Mura, de equipo de producción. Manon Sanseverino en las redes sociales. Jair Sibel. En el estudio. Hasta mañana. Que tengan linda tarde.